Si esta viuda logra pagar el peor cuarto, yo le doy la suite. Las carcajadas del gerente resuenan en el lobby de lujo mientras señala a la viuda con ropa humilde y dos niños asustados tomados de la mano. Todos ríen, todos juzgan. Nadie sabe quién es realmente esa mujer que acaba de llegar en autobús desde Zacatecas. Cuando ella abre su bolso sencillo con flores bordadas y comienza a sacar sobres, uno tras otro, el silencio cae como una losa sobre el hotel. Pero pagar la habitación es solo el principio. Una llamada en altavoz revela nombres que nadie esperaba escuchar. El gerente que se burló está a punto de descubrir que humilló a la persona equivocada. Y cuando un hombre irrumpe en el lobby exigiendo llevarse a los niños, la verdad finalmente sale a la luz. Esta viuda no vino a la capital a pedir ayuda. Vino a reclamar lo que siempre fue suyo, y nadie volverá a reírse de ella. Qué bueno tenerte aquí conmigo para una historia maravillosa más. Quédate conmigo hasta el final. Vamos con la historia. Las puertas de cristal del Hotel Presidente Reforma se abrieron con un susurro mecánico, dejando entrar el aire frío de la noche capitalina junto con tres figuras que no encajaban en aquel vestíbulo de mármol italiano y lámparas de cristal checoslovaco. Paloma Durán entró primero, con su abrigo de paño desgastado y sus zapatos que alguna vez fueron negros pero ahora mostraban el polvo del camino. A cada lado, sus hijos. Mateo, de 9 años, con los ojos grandes y asustados, y Sofía, de 7, apretando contra su pecho un osito de peluche remendado. Los tres se detuvieron en el umbral, absorbiendo el contraste brutal entre su ropa humilde y el esplendor dorado que los rodeaba. El silencio fue inmediato. Las conversaciones en voz baja cerca del bar se interrumpieron. Una pareja elegante, que esperaba el elevador, giró la cabeza con curiosidad mal disimulada. Detrás del mostrador de recepción, forrado en madera de caoba, el gerente Rodrigo Salazar levantó la vista de su computadora y su expresión cambió en menos de un segundo. De la cortesía profesional pasó a un gesto de fastidio apenas contenido. Intercambió una mirada con la recepcionista a su lado, una joven de uniforme impecable que llevaba el cabello recogido en un moño tan apretado que parecía dolerle. Paloma sintió el peso de todas esas miradas mientras avanzaba por la alfombra color vino hacia el mostrador. Sus dedos, agrietados por años de lavar ropa a mano y trabajar la tierra en su pueblo natal de Jerez, Zacatecas, apretaron las manos de sus hijos. Mateo tropezó levemente con la maleta pequeña que arrastraba, una de esas que se compran en el mercado y que tiene las ruedas desparejas. El ruido del plástico barato contra el mármol resonó como un grito en medio de la elegancia silenciosa. «Buenas noches», dijo Paloma cuando llegó al mostrador, su voz ronca por el cansancio del viaje en autobús que había durado 14 horas. «Necesito una habitación para esta noche, para mí y mis hijos». Rodrigo Salazar no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo para estudiarla de arriba abajo, su mirada deteniéndose en cada detalle que confirmaba lo que ya había decidido. Esta mujer no pertenecía allí. El abrigo remendado en el codo izquierdo, la falda que había sido planchada tantas veces que la tela brillaba en los pliegues, los zapatos que gritaban pobreza, los niños con sus ropas limpias, pero claramente de segunda mano. «¿Una habitación?», repitió el gerente con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Señora, me temo que nuestras tarifas son, considerablemente elevadas. Quizá debería probar en otro establecimiento más accesible». La recepcionista soltó una risita ahogada que intentó disfrazar como tos. Dos botones que arreglaban el equipaje cerca de la entrada también intercambiaron sonrisas cómplices. Paloma sintió cómo la humillación le subía por el pecho como agua caliente, pero mantuvo la compostura. No había viajado 14 horas para dejarse intimidar por miradas de desprecio. «Entiendo», respondió con calma. «¿Podría decirme cuál es la tarifa?». Rodrigo se reclinó en su silla giratoria, cruzando los brazos sobre su traje Hugo Boss azul marino. Había trabajado en hoteles de lujo durante 15 años y había perfeccionado el arte de deshacerse de clientes indeseables sin ser explícitamente grosero. Todo estaba en el tono, en la pausa estratégica, en la forma de pronunciar las cifras como si fueran sentencias judiciales.
Nuestras suites presidenciales tienen un costo de 8,000 pesos por noche, comenzó, alargando cada palabra. Las suites junior cuestan 5,000, las habitaciones deluxe 3,500 y nuestras habitaciones estándar, hizo una pausa dramática, mirándola directamente a los ojos, 2,200 pesos por noche, más el 16% de impuestos, desde luego. El lobby parecía haberse convertido en un teatro. Varios huéspedes se habían detenido a observar la escena, algunos con teléfonos en la mano como si estuvieran a punto de grabar algo. Una mujer con un vestido de diseñador susurró algo al oído de su acompañante y ambos se rieron. Mateo apretó más fuerte la mano de su madre. Sofía escondió el rostro contra la pierna de Paloma. «Entiendo», repitió Paloma sin dejar que su voz temblara. «¿Tienen algo más económico? Un cuarto sencillo, lo que sea. Solo necesitamos un lugar donde dormir. Venimos desde Zacatecas y mañana temprano tengo una cita importante». La expresión de Rodrigo cambió sutilmente. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el mostrador, su sonrisa transformándose en algo más cruel. Había algo en la desesperación controlada de esa mujer que le resultaba irresistible. Una oportunidad perfecta para el tipo de entretenimiento que hacía que las noches monótonas en el hotel valieran la pena. ¿Un cuarto sencillo?, preguntó con falsa consideración. «Bueno, sí, tenemos una habitación. Digamos que es la más básica del hotel. Cuarto piso, sin vista, camas individuales, el baño necesita remodelación». Hizo una pausa, calibrando el momento perfecto. 1,800 pesos. Paloma asintió lentamente. «Acepto esa habitación». «Oh, pero hay un problema», intervino Rodrigo, levantando un dedo como si acabara de recordar algo crucial. Su voz se elevó lo suficiente para que todos en el lobby pudieran escuchar. «Verá, tenemos una política muy estricta aquí. Requerimos que los huéspedes demuestren solvencia económica antes del check-in. Es decir», se volvió hacia la recepcionista con una sonrisa cómplice, «necesitamos ver que efectivamente puede pagar. No aceptamos promesas». Las risas ya no eran disimuladas. Alguien cerca del bar soltó una carcajada abierta. La pareja del elevador negó con la cabeza, claramente entretenida. Rodrigo se estaba divirtiendo, su pecho hinchándose con cada segundo de poder que ejercía sobre esta mujer desarreglada y sus niños asustados. «De hecho», continuó, levantándose de su silla para pararse completamente erguido, proyectando su voz como un actor en escena, «le propongo algo mejor. Un desafío, si quiere llamarlo así». Se volvió para asegurarse de que todos estuvieran prestando atención. «Si usted logra pagar ese cuarto, el más barato y feo que tenemos, yo personalmente le daré acceso a nuestra suite presidencial, gratis. ¿Qué le parece?». Los empleados detrás del mostrador estallaron en risas. Uno de los botones tuvo que taparse la boca con la mano. La pareja elegante aplaudió suavemente, como si acabaran de presenciar un buen chiste. Rodrigo se sentía triunfante, el centro de atención, el defensor del estándar del hotel contra la invasión de gente que claramente no tenía lugar allí. Paloma no respondió de inmediato. Sus ojos, que habían llorado tanto durante el año que había pasado desde la muerte de su esposo Esteban en un accidente en la mina de Fresnillo, permanecieron secos y firmes. Miró a sus hijos, que la observaban con esa fe ciega que solo los niños pueden tener en sus padres, incluso cuando el mundo entero parece estar en contra. «¿Cuánto dijo que costaba el cuarto básico?», preguntó con voz tranquila. 1,800 pesos, repitió Rodrigo disfrutando cada sílaba. «Pero agregue los impuestos. Son 2,096 pesos con la tarjeta, si es que tiene una, claro». La última palabra salió cargada de duda insultante. «Pagaré en efectivo», dijo Paloma. «¿Me permite un momento?». Rodrigo extendió los brazos en un gesto magnánimo, como un emperador concediendo audiencia a un mendigo. «Por supuesto, tómese todo el tiempo que necesite. Aunque», agregó, mirando ostentosamente su reloj Rolex, «si esto toma mucho, tendré que pedirle que espere fuera. No queremos que nuestros huéspedes se sientan incómodos». Paloma se apartó del mostrador sin decir una palabra más. Guió a sus hijos hacia un rincón del lobby, cerca de una columna de mármol verde que ofrecía algo de privacidad relativa. Se sentó en una de las sillas de cuero italiano, colocando su bolso gastado de tela sobre su regazo.
Era un bolso simple, de esos que se venden en los mercados de provincia, con flores bordadas a mano que ya habían perdido color. «Mamá», susurró Mateo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Mejor vámonos. Nos están viendo feo». «No, mijo», respondió Paloma en voz baja, acariciando su cabello. «A veces la gente necesita aprender que no debe juzgar un libro por su portada». Sonrió levemente, aunque su corazón latía con fuerza. «Tu papá siempre decía eso». Abrió el bolso con dedos que no temblaban. En el lobby las conversaciones se habían reanudado, pero muchos ojos todavía la observaban con curiosidad malsana, esperando el momento en que tendría que admitir su derrota y salir por la puerta con la cabeza gacha. Rodrigo había vuelto a su computadora, pero lanzaba miradas frecuentes hacia el rincón, anticipando el espectáculo final. Lo que Paloma sacó del bolso no fue una cartera delgada con unos cuantos billetes arrugados, como todos esperaban. Fue un sobre manila grueso, seguido de otro y otro más. Comenzó a organizarlo sobre sus piernas con cuidado meticuloso, como alguien que está acostumbrado a manejar documentos importantes. Luego sacó una carpeta de plástico transparente con más papeles adentro. Y finalmente una billetera de piel que, aunque no era nueva, estaba bien cuidada. Las risas empezaron a apagarse. La recepcionista frunció el ceño. Rodrigo se puso de pie lentamente, estirando el cuello para ver mejor. Había algo en la forma metódica en que esa mujer manejaba aquellos documentos que no cuadraba con la imagen de pobreza desesperada que él había construido en su mente. Paloma contó los billetes con precisión, separándolos en fajos ordenados. 500 pesos aquí y 1000 allá, hasta completar la cantidad exacta. No eran billetes nuevos y crujientes, pero tampoco estaban sucios o deteriorados. Eran billetes de alguien que sabía cuidar su dinero, que lo había ganado con esfuerzo y lo guardaba con respeto. Finalmente se levantó. Sus hijos la siguieron, Sofía todavía aferrada a su osito, Mateo caminando más erguido ahora, como si algo en la actitud de su madre le hubiera dado valor. Paloma cruzó el lobby nuevamente, sus pasos firmes sobre el mármol, y se detuvo frente al mostrador. El silencio era ahora diferente. No era el silencio del juicio, sino de la anticipación. Varios huéspedes se habían acercado sutilmente, formando un semicírculo a distancia prudente, pero claramente interesados. Un hombre con traje gris que había estado trabajando en su laptop en el área de negocios había cerrado la computadora y observaba con atención. 2.096 pesos, dijo Paloma, colocando los billetes sobre el mostrador en grupos ordenados. Contados. Rodrigo miró el dinero como si fuera una serpiente venenosa. Su sonrisa se había congelado en su rostro, transformándose en algo incómodo y forzado. Con movimientos torpes, poco propios de alguien que manejaba transacciones todo el día, tomó los billetes y comenzó a contarlos. La recepcionista se había puesto pálida, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre el teclado de la computadora. «Bueno», dijo Rodrigo cuando terminó de contar, su voz habiendo perdido toda la alegría burlona anterior. «Parece que tiene el dinero para el cuarto básico». Intentó recuperar algo de su actitud anterior. «Aunque debo decir que resulta curioso. ¿De dónde exactamente viene este dinero? Porque verá, tenemos protocolos de seguridad y cuando alguien que llega en esas condiciones de repente tiene efectivo». La insinuación era clara y venenosa. Varios huéspedes inhalaron bruscamente, sorprendidos por la audacia de la sugerencia. Rodrigo estaba cruzando una línea peligrosa, pero su orgullo herido lo empujaba a seguir atacando, incapaz de aceptar que se había equivocado. Paloma lo miró directamente a los ojos, sin parpadear. ¿Me está acusando de algo, señor? No, claro que no, se apresuró a decir Rodrigo levantando las manos en un gesto defensivo que engañaba a nadie. Solo digo que es inusual y tenemos derecho a verificar. De hecho, su voz adquirió un tono más duro. Creo que voy a llamar a seguridad, solo para asegurarnos de que todo esté en orden. Entienda, es protocolo del hotel. Llámelos, respondió Paloma con una calma que contrastaba brutalmente con la agitación creciente del gerente. Pero antes me permite hacer una llamada. ¿Una llamada?, repitió Rodrigo con desdén. ¿A quién va a llamar? ¿A su compadre del pueblo para que venga a defenderla? Las palabras habían salido antes de que pudiera detenerlas, y en el lobby hubo un murmullo incómodo.
Algunos huéspedes intercambiaron miradas de desaprobación. El hombre del traje gris frunció el ceño abiertamente. La línea entre la defensa de los estándares del hotel y la discriminación abierta acababa de desdibujarse por completo. Paloma sacó su teléfono celular del bolsillo de su abrigo. No era el último modelo, pero tampoco era un aparato viejo y quebrado. Con dedos seguros marcó un número y activó el altavoz. El sonido de los tonos de marcación resonó en el silencio tenso del lobby. Al segundo timbrazo, una voz femenina profesional respondió: «Buenas noches, licenciada Méndez al habla». «Buenas noches, licenciada», dijo Paloma, su voz firme y clara. «Habla Paloma Durán. Estoy en el Hotel Presidente Reforma y necesito que confirme mi identidad y mi situación legal actual ante el personal del hotel». Hubo una pausa breve. «Por supuesto, señora Durán. ¿Hay algún problema?» «Se están cuestionando mi solvencia económica y el origen de mi dinero», explicó Paloma, mirando directamente a Rodrigo, cuyo rostro había pasado del tono rosado de la burla al blanco pálido de la alarma. «Entiendo». La voz de la abogada adquirió un filo profesional y duro. «¿Puede ponerme en altavoz y acercar el teléfono al gerente del hotel?» Paloma extendió el teléfono hacia Rodrigo, quien lo tomó con manos que ahora temblaban visiblemente. «Soy la licenciada Mónica Méndez, del bufete Méndez y Asociados», dijo la voz con autoridad. «Represento a la señora Paloma Durán en asuntos relacionados con la herencia de su difunto esposo, Esteban Durán Villaseñor. La señora Durán es la heredera legítima y única de propiedades que incluyen terrenos mineros en Zacatecas y participaciones en sociedades inmobiliarias. Si tienen dudas sobre su solvencia, puedo enviarles por correo electrónico, ahora mismo, los estados de cuenta bancarios que muestran saldos superiores a los 3 millones de pesos en cuentas activas». El lobby estalló en murmullos. La pareja elegante que antes se había reído, ahora se miraba entre sí con expresiones de sorpresa. Los empleados del hotel se habían quedado paralizados. Rodrigo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Además», continuó la licenciada Méndez, su voz perforando el silencio como un cuchillo, «me gustaría hablar con el gerente general o el director del hotel, porque la señora Durán vino a la Ciudad de México específicamente para atender asuntos relacionados con el Grupo Inmobiliario Reforma del Sur, del cual este hotel forma parte como activo. Si están tratando con esta falta de respeto a una futura socia mayoritaria, necesito documentar esta situación inmediatamente». El teléfono casi se cayó de las manos de Rodrigo. El teléfono quedó suspendido en el aire entre Paloma y Rodrigo como una granada sin detonar. El gerente lo sostenía con ambas manos ahora, sus nudillos blancos por la presión, mientras la voz de la licenciada Méndez esperaba una respuesta al otro lado de la línea. El lobby del Hotel Presidente Reforma se había transformado en un tribunal silencioso, donde cada testigo contenía la respiración, esperando ver cómo se desarrollaría la sentencia. Yo no sabía», comenzó Rodrigo, su voz quebrada y apenas audible. «Señora licenciada, nosotros solo seguimos protocolos estándar del hotel. No fue mi intención». «¿Protocolos estándar?», interrumpió la abogada, con un tono que podría cortar acero. «¿Sus protocolos incluyen humillar públicamente a los huéspedes? ¿Insinuar que el dinero de una viuda es de procedencia dudosa? ¿Sugerir que use la salida de servicio como si fuera una criminal?». Rodrigo giró bruscamente hacia la recepcionista, sus ojos suplicando ayuda. Pero la joven había dado 2 pasos atrás y negaba con la cabeza, desvinculándose completamente de la situación. Los 2 botones que antes reían ahora estudiaban sus zapatos con intensidad. El hombre del traje gris se había acercado más, cruzando los brazos sobre el pecho. Su expresión una mezcla de fascinación y desaprobación. «Por favor, comuníqueme con alguien de nivel directivo», exigió la licenciada Méndez. «Ahora». «El director no está en este momento», tartamudeó Rodrigo, pasándose una mano temblorosa por el cabello perfectamente peinado que ahora comenzaba a desmoronarse. «Sale a las 10 de la noche y ya son casi las 11. «Entonces llámelo a su casa, a su celular, a donde sea», ordenó la abogada. «La señora Durán tiene documentos que deben revisarse esta misma noche. Son asuntos legales que no pueden esperar, y ella necesita condiciones dignas de descanso. Si el hotel no puede proporcionarlas después de esta situación, tendré que buscar alojamiento alternativo y documentar formalmente una queja ante la dirección general del grupo».
Paloma extendió la mano y Rodrigo le devolvió el teléfono como si quemara. Ella lo tomó con calma, se lo llevó al oído y bajó el volumen del altavoz. «Gracias, licenciada», dijo suavemente. «Creo que han entendido el punto». «¿Está segura, señora Durán? Puedo estar allí en 20 minutos». La voz de Mónica Méndez había recuperado un tono más cálido, pero seguía conteniendo acero debajo. «No tiene que tolerar este tipo de trato». «Lo sé», respondió Paloma, mirando a sus hijos que ahora la observaban con una mezcla de confusión y orgullo. «Pero estamos cansados y los niños necesitan dormir. Mañana será un día largo». «Está bien, pero documente todo. Tome fotos, guarde nombres, grabe si es necesario y llámeme a cualquier hora si hay más problemas». Hubo una pausa. «Su esposo estaría orgulloso de usted, señora Durán». Paloma sintió cómo su garganta se cerraba por un momento. «Gracias», susurró antes de colgar. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo se había quedado de pie detrás del mostrador como una estatua de sal, su traje impecable contrastando brutalmente con su expresión descompuesta. La recepcionista fingía revisar algo en la computadora, sus dedos moviéndose sin propósito sobre el teclado. Varios huéspedes permanecían en sus posiciones, algunos claramente esperando más drama, otros sintiéndose incómodos de haber sido testigos de semejante injusticia. Fue Mateo quien rompió el silencio. «Mamá», dijo en voz baja pero firme, «¿qué significa socia mayoritaria?». Antes de que Paloma pudiera responder, las puertas de cristal del hotel se abrieron nuevamente. Una mujer de unos 50 años, vestida con un traje sastre gris y cargando un maletín ejecutivo de piel, entró con paso decidido. Tenía el cabello corto teñido de castaño oscuro, lentes de diseñador y la presencia de alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes. Sus zapatos de tacón resonaban con autoridad sobre el mármol mientras cruzaba el lobby con la mirada fija hacia el mostrador de recepción. «Buenas noches», dijo con una voz profesional que inmediatamente captó la atención de todos. Sus ojos recorrieron la escena. Rodrigo pálido detrás del mostrador, Paloma con sus hijos en ropa humilde, los huéspedes formando un semicírculo curioso, la tensión palpable en el aire. «¿Interrumpo algo?». Rodrigo se enderezó automáticamente, intentando recuperar algo de compostura profesional. «Buenas noches, señora Cortés». «No, para nada. Solo estábamos atendiendo a una clienta». La mujer, evidentemente alguien importante, ladeó la cabeza ligeramente. «¿Clienta? Por la atmósfera pareciera que estuvieras manejando una crisis». Su mirada se posó en Paloma y sus ojos se entrecerraron con reconocimiento. «¿Señora Durán?». Paloma pestañeó sorprendida. «Sí, yo soy Paloma Durán». «Teresa Cortés», dijo la mujer extendiendo su mano con una sonrisa cálida. «Soy la subdirectora de operaciones del Grupo Inmobiliario Reforma del Sur. La licenciada Méndez me informó que estaría llegando esta noche, pero no esperaba encontrarla en el lobby a estas horas. ¿Ya hizo check-in?». El rostro de Rodrigo pasó de pálido a un tono verdoso enfermizo. La recepcionista dejó de fingir que trabajaba y se quedó completamente inmóvil. Los huéspedes que habían permanecido observando intercambiaron miradas significativas, algunos sacando sus teléfonos para capturar lo que claramente se convertiría en una historia que contarían durante semanas. «Estábamos en proceso», respondió Paloma con una diplomacia que sorprendió incluso a ella misma. «Hubo algunas complicaciones». Teresa Cortés se volvió lentamente hacia Rodrigo y su expresión amable se transformó en algo más frío y calculador. «¿Complicaciones? Explícame, Salazar. ¿Qué tipo de complicaciones puede haber para registrar a la señora Durán?». Rodrigo abrió la boca, pero las palabras se negaban a salir. Su cerebro trabajaba frenéticamente buscando una forma de explicar lo inexplicable, de justificar lo injustificable. Finalmente optó por la cobardía disfrazada de procedimiento. «Señora Cortés, solo seguía los protocolos de verificación. La señora llegó sin reservación y...». «¿Sin reservación?», interrumpió Teresa con el ceño fruncido. «Yo misma hablé con recepción esta tarde para informarles que la señora Durán podría llegar en cualquier momento de la noche y que debían tener lista la suite ejecutiva del piso 12. ¿Me estás diciendo que no recibiste ese mensaje?». La recepcionista levantó la mano tímidamente como una estudiante en clase. Yo
Yo sí recibí el mensaje, señora Cortés. Lo anoté en el sistema, pero el señor Salazar dijo que... ¿Qué dije? La voz de Rodrigo salió más aguda de lo normal, casi un chillido de pánico. Usted dijo que probablemente era un error, continuó la recepcionista, las palabras saliendo en tropel, ahora que veía una oportunidad de salvarse. Dijo que no podía ser que alguien tan importante llegara sin avisar con anticipación y que si venía, vendría con chofer y equipaje adecuado y que... Suficiente, cortó Teresa Cortés, levantando una mano. Se volvió hacia Paloma con una expresión que mezclaba vergüenza profesional y genuina preocupación. Señora Durán, le ofrezco las más sinceras disculpas en nombre del grupo. Esto es completamente inaceptable y le aseguro que se tomarán medidas inmediatas. Mamá, susurró Sofía, tirando de la manga del abrigo de su madre. ¿Esa señora es buena? Paloma se agachó para quedar a la altura de su hija, acariciando su mejilla con ternura. Sí, mi amor, creo que sí. El hombre del traje gris, que había estado observando todo desde el principio, se acercó finalmente, su expresión seria pero no hostil. Disculpe que intervenga, dijo, dirigiéndose a Teresa Cortés, pero soy huésped frecuente de este hotel y creo que debería saber que presencié toda la interacción desde que la señora Durán entró. El señor Salazar no solo cuestionó su solvencia económica, sino que hizo insinuaciones sobre el origen de su dinero y la humilló públicamente frente a todos nosotros. Incluso propuso un desafío burlón. Teresa cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Cuando los abrió, había una determinación fría en ellos. ¿Hiciste eso, Salazar? Fue un malentendido, intentó Rodrigo, su voz quebrándose. Yo solo quería... Ella llegó con ropa muy sencilla y los niños, y pensé que tal vez se había equivocado de hotel, que no podría pagar, y yo... Decidiste que tu juicio personal sobre su apariencia era más importante que tu profesionalismo. Terminó Teresa con un tono que no admitía réplica. Decidiste que sabías mejor que ella lo que podía o no podía pagar. Decidiste convertir el lobby de este hotel en tu circo personal. Rodrigo no respondió. No había respuesta posible. Simplemente se quedó allí, con los hombros caídos, contemplando la destrucción de una carrera de 15 años en la industria hotelera. Teresa se volvió hacia la recepcionista. Prepara inmediatamente la suite presidencial del piso 15, no la ejecutiva del 12, la presidencial, con acceso completo al servicio de habitaciones, desayuno incluido para 3 personas y cualquier comodidad adicional que la señora Durán y sus hijos puedan necesitar. Sí, señora Cortés, respondió la recepcionista, sus dedos volando sobre el teclado con renovada eficiencia. Y envía a alguien de conserjería para ayudar con el equipaje, continuó Teresa. También quiero que se prepare una cesta de bienvenida con refrigerios adecuados para niños, frutas, jugos, leche, galletas. Mateo y Sofía intercambiaron miradas de incredulidad. Paloma sentía como si estuviera observando la escena desde fuera de su propio cuerpo, viendo cómo el mundo se daba vuelta en cuestión de minutos. Señora Durán, dijo Teresa, su tono suavizándose, ¿le parece bien la suite presidencial? Sé que el plan original era la ejecutiva, pero dadas las circunstancias, me gustaría que usted y sus hijos tuvieran el mejor alojamiento posible. Es muy generoso, comenzó Paloma, pero Teresa levantó una mano. No es generosidad, es lo mínimo después de lo que acaba de pasar. Hizo una pausa, calibrando sus siguientes palabras. Además, mañana tiene reuniones importantes con el consejo directivo. Necesita estar descansada. ¿Reuniones?, repitió Rodrigo débilmente, como si todavía no pudiera procesar completamente lo que estaba ocurriendo. Teresa lo ignoró completamente, toda su atención en Paloma. La licenciada Méndez me puso al tanto de su situación, la herencia de su esposo, las propiedades en Zacatecas y las participaciones en nuestro grupo inmobiliario. Cuando los abogados revisaron los documentos y las escrituras, descubrimos algo que ni siquiera su difunto esposo sabía completamente. El lobby pareció inclinarse levemente. Paloma sintió que sus piernas se debilitaban y tuvo que apoyarse contra el mostrador. ¿Qué descubrieron? Teresa miró alrededor del lobby, consciente de los múltiples pares de ojos y oídos atentos a cada palabra. Quizá deberíamos discutir esto en privado.
pero puedo adelantarle que las participaciones de su esposo en el grupo eran mucho más significativas de lo que cualquiera pensaba. Los terrenos que él heredó de su padre no eran solo terrenos mineros, incluían propiedades que se vendieron hace 20 años para desarrollos inmobiliarios aquí en la Ciudad de México, y los contratos establecían participaciones accionarias permanentes. «No entiendo», dijo Paloma, su voz apenas un susurro. «Significa», explicó Teresa con cuidado, «que su esposo y ahora usted como su heredera posee 42% de las acciones del Grupo Inmobiliario Reforma del Sur. Eso la convierte en la accionista mayoritaria individual. El resto de las acciones están distribuidas entre otros 8 socios, ninguno con más del 15%. El silencio que siguió fue sepulcral. Alguien dejó caer algo en el bar y el sonido del vidrio rompiéndose resonó como un disparo. La pareja elegante que había aplaudido la burla de Rodrigo ahora miraba al suelo con vergüenza evidente. Los botones se habían quedado paralizados, como estatuas en medio de sus tareas. «¿Y este hotel?», preguntó Paloma, aunque ya sabía la respuesta antes de formular la pregunta. Teresa sonrió levemente, sin humor. «El Hotel Presidente Reforma es uno de los 5 hoteles de lujo que el grupo posee en la Ciudad de México. También tenemos centros comerciales, edificios de oficinas y desarrollos residenciales. En términos prácticos, señora Durán, usted acaba de heredar un imperio inmobiliario valuado en más de 500 millones de pesos». Rodrigo emitió un sonido estrangulado, algo entre un gemido y un sollozo. Se dejó caer en su silla como si sus piernas hubieran dejado de funcionar, su rostro del color de la ceniza. La recepcionista se había llevado una mano a la boca, sus ojos enormes detrás de sus lentes. «Mamá», dijo Mateo tirando de la mano de Paloma, «eso significa que somos ricos». Paloma no pudo responder. Las lágrimas que había contenido durante todo el año, desde que los compañeros de Esteban habían tocado a su puerta en Jerez con sus sombreros en las manos y sus ojos rojos, finalmente comenzaron a caer. No eran lágrimas de alegría por el dinero o el poder recién descubierto. Eran lágrimas de alivio, de vindicación, de la dignidad finalmente restaurada. Teresa le puso una mano en el hombro con gentileza. «Sé que es mucho para procesar, por eso es importante que descanse esta noche. Mañana, cuando nos reunamos con los abogados y el resto del consejo, podremos revisar todo con calma. Pero ahora, permítame llevarla a su suite». «Espere», dijo Paloma limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Se volvió hacia Rodrigo, quien no podía siquiera mirarla a los ojos. «Señor Salazar». Rodrigo levantó la vista lentamente, su expresión una mezcla de terror y resignación. «Sí, señora». «¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este hotel?». La pregunta lo tomó desprevenido. 15 años, respondió con voz ronca. «Empecé como recepcionista y subí hasta gerente». «¿Tiene familia?», continuó Paloma. «Una esposa y 2 hijos», dijo Rodrigo, y por primera vez esa noche, su voz contenía algo más que arrogancia o pánico. Había miedo real allí, miedo de un hombre que acababa de ver su sustento desmoronarse. «Mi hijo mayor está en la universidad, mi hija en la secundaria». Paloma asintió lentamente. En su mente, imágenes se sucedían rápidamente. Esteban bajando a la mina antes del amanecer, volviendo con las manos negras de polvo, pero siempre con una sonrisa para ella y los niños. Las noches contando monedas sobre la mesa de la cocina, calculando si alcanzaría para los útiles escolares. La humillación de pedir fiado en la tienda del pueblo cuando la quincena se hacía eterna. Y ahora, este hombre con su traje caro y su reloj de lujo, temblando porque finalmente había descubierto que la crueldad tiene consecuencias. «Señora Cortés», dijo Paloma volviéndose hacia la subdirectora, «¿qué pasará con el señor Salazar?». Teresa frunció el ceño. «Esa es una decisión que corresponde al consejo directivo, pero dada la gravedad de su comportamiento esta noche, yo recomendaría el despido inmediato. Discriminación, humillación pública, abuso de autoridad, todo documentado frente a testigos. Es causa suficiente». Paloma miró a sus hijos. Mateo la observaba con seriedad más allá de sus 9 años, mientras Sofía abrazaba a su osito remendado. Pensó en lo que les había dicho 1000 veces desde que Esteban murió, que el dinero y el poder no hacen mejor a una persona,
que la bondad es lo único que realmente importa, que nunca deben tratar a alguien como inferior solo porque tengan menos. No, dijo finalmente. No quiero que lo despidan. Un murmullo de sorpresa recorrió el lobby. Teresa abrió ligeramente la boca, claramente no esperando esa respuesta. Rodrigo levantó la cabeza bruscamente, sus ojos brillando con una esperanza cautelosa y confundida. Pero, continuó Paloma con voz firme, sí quiero que esta noche le sirva de lección. No solo a usted, señor Salazar, sino a todos en este hotel y en cualquier otro negocio del grupo. Se volvió para dirigirse no solo a Rodrigo, sino a todos los presentes. La dignidad de una persona no depende de la ropa que use o del dinero que tenga en su bolsillo. Mi esposo trabajó hasta su último día en una mina peligrosa para darnos un futuro mejor. Murió sin saber que ese futuro sería tan grande. Pero si estuviera aquí esta noche, no querría que yo usara este poder para destruir a un hombre frente a su familia, del mismo modo que yo no querría que nadie hubiera destruido su dignidad cuando él llegaba a casa con las uñas negras de carbón. Teresa asintió lentamente, una expresión de respeto creciente en su rostro. Entiendo. ¿Qué propone entonces? Quiero que mañana el señor Salazar se reúna conmigo y con el consejo, dijo Paloma, y quiero que explique frente a todos qué pasó aquí esta noche, no para humillarlo, sino para que todos entendamos qué tipo de cultura queremos en estos negocios. Y después de eso, miró directamente a Rodrigo. Dependerá de usted demostrar que puede cambiar. Rodrigo se puso de pie lentamente, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. Señora Durán, yo no tengo palabras. Lo que hice fue imperdonable. Usted tiene todo el derecho de... Tiene razón, interrumpió Paloma suavemente. Fue imperdonable. Pero el perdón no es algo que se gana porque alguien tiene derecho a otorgarlo. Es algo que se da porque uno decide ser mejor que la crueldad que recibió. Miró a sus hijos nuevamente. Y quiero que mis hijos aprendan eso más que cualquier otra cosa. Teresa Cortés sonrió por primera vez esa noche, una sonrisa genuina y cálida. Su esposo estaría muy orgulloso de usted, señora Durán, y creo que el grupo está en muy buenas manos. Ahora, dijo Paloma sintiendo el peso de las 14 horas de viaje y la montaña rusa emocional de la última hora, realmente necesitamos descansar. Mañana será un día muy largo. Por supuesto, respondió Teresa, haciendo una señal a uno de los botones que inmediatamente se acercó con un carrito para el equipaje escaso. Permítame acompañarlos personalmente a la suite. Mientras el grupo se dirigía hacia los elevadores, Paloma sintió una mano en su brazo. Era Rodrigo, quien se había acercado con pasos vacilantes. Señora Durán, dijo con voz quebrada, prometo que mañana y todos los días después haré todo lo posible para ser digno de su generosidad. Paloma asintió, sin sonreír pero sin dureza en sus ojos. Eso espero, señor Salazar, por usted, por su familia y por todas las personas que llegarán a este hotel después de mí. El elevador llegó con un suave campanilleo. Las puertas se abrieron revelando un interior de espejos y madera pulida. Teresa entró primero, seguida por Paloma con sus hijos de la mano. El Botones subió el equipaje y se colocó discretamente en una esquina. Justo cuando las puertas comenzaban a cerrarse, una figura apareció corriendo desde la entrada principal del hotel. Era un hombre de unos 60 años, con el cabello gris peinado hacia atrás, vestido con un traje oscuro que gritaba autoridad y dinero viejo. Llegó jadeando, colocando una mano entre las puertas para detenerlas. Teresa, dijo sin aliento, acabo de recibir tu mensaje. ¿Es cierto? ¿Durán? ¿Esteban Durán? Teresa asintió solemnemente. Don Ernesto, le presento a la señora Paloma Durán, viuda de Esteban Durán Villaseñor. Señora Durán, él es Ernesto Villarreal, presidente del Consejo Directivo y uno de los socios fundadores del grupo. El hombre, don Ernesto, miró a Paloma con una expresión indescifrable. Sus ojos recorrieron su rostro, sus manos todavía sucias del viaje, sus hijos cansados a cada lado. Paloma sintió un nudo formarse en su estómago. Después de todo lo que había pasado, vendría ahora otro desafío, otra humillación de alguien con más poder todavía. Pero entonces, para su sorpresa absoluta,
Don Ernesto se quitó el sombrero que llevaba bajo el brazo y se lo colocó sobre el pecho en un gesto de respeto profundo. «Señora Durán», dijo con voz grave y solemne, «conocí a su esposo hace muchos años, cuando su padre vendió los terrenos que dieron origen a este grupo. Esteban era apenas un joven entonces, pero ya mostraba el carácter de su padre. Lamento profundamente no haber mantenido contacto con él todos estos años». Hizo una pausa, sus ojos humedeciéndose. «Y lamento aún más su pérdida. Si hubiera sabido...» «No podía saberlo», dijo Paloma suavemente. «Ni yo misma sabía todo esto hasta hace unos días». Don Ernesto asintió. «Entiendo. Pero hay algo que necesita saber, señora Durán, algo que no puede esperar hasta mañana». Su expresión se volvió más seria, casi sombría. Los contratos que su suegro firmó hace 20 años no solo incluían participaciones accionarias, incluían una cláusula específica, una que yo mismo redacté porque Sebastián Durán insistió en ella. «¿Qué tipo de cláusulas?», preguntó Paloma, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Don Ernesto miró a Teresa, quien asintió con gravedad. «La cláusula establece que si algún heredero directo de la familia Durán reclamaba su participación, tendría derecho no solo a las acciones, sino también a...». Las puertas del elevador comenzaron a cerrarse nuevamente, pero esta vez nadie las detuvo. Mientras subían hacia el piso 15, don Ernesto terminó su frase y las palabras cayeron sobre Paloma como una avalancha que cambiaría todo lo que creía saber sobre su futuro y el de sus hijos. A una posición permanente en el consejo directivo, con derecho a veto en decisiones mayores. Terminó don Ernesto, mientras el elevador ascendía con un zumbido casi imperceptible. Su voz resonaba en el espacio cerrado, cada palabra cayendo como una piedra en agua quieta. Su suegro, Sebastián Durán, no confiaba completamente en nosotros, los empresarios de la ciudad. Quería asegurarse de que su familia siempre tuviera voz y poder real, no solo acciones en un papel. Paloma sintió que las piernas le flaqueaban. Teresa la sostuvo del codo con gentileza, guiándola para que se apoyara contra la pared de espejo del elevador. Mateo y Sofía miraban a los adultos con ojos enormes, sin comprender del todo las palabras, pero captando perfectamente la gravedad del momento. «Derecho a veto», repitió Paloma, su voz apenas un susurro. «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa», explicó Teresa con cuidado, «que ninguna decisión importante del grupo puede tomarse sin su aprobación. Venta de propiedades, nuevas inversiones, cambios en la estructura administrativa, todo requiere su firma. En términos prácticos, señora Durán, usted no es solo la accionista mayoritaria, es la persona con más poder en toda la organización». El elevador se detuvo con un suave campanilleo en el piso 15. Las puertas se abrieron revelando un pasillo alfombrado en tonos crema y dorado, con lámparas de cristal cada 3 metros que bañaban todo en una luz cálida y elegante. Pero Paloma apenas lo notó. Su mente estaba todavía procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. «Sebastián era mi amigo», continuó don Ernesto, mientras caminaban por el pasillo, su voz teñida de nostalgia y algo que sonaba a culpa. «Cuando vendió esos terrenos, yo le prometí que su familia siempre estaría protegida, que las participaciones nunca serían diluidas o eliminadas. Pero con los años, con tanto crecimiento y tantos cambios, perdimos contacto. Intenté localizarlo hace 10 años, cuando su hijo Esteban debió haber heredado por edad, pero nunca pude encontrarlo. Los registros decían que vivía en Jerez, pero cuando envié cartas, todas volvieron sin respuesta. Mi suegro murió hace 12 años, dijo Paloma suavemente. Y Esteban, él nunca mencionó nada de esto. Creo que tampoco sabía. Sebastián era un hombre orgulloso, murmuró don Ernesto. Probablemente no quiso cargar a su hijo con expectativas o responsabilidades que no entendía. Trabajar en las minas era lo que conocían, lo que hacían las generaciones de hombres Durán. Esto, hizo un gesto abarcando el lujoso pasillo, era otro mundo. Llegaron a una puerta doble de madera oscura con el número 1501 en placas de bronce. Teresa sacó una tarjeta llave y la deslizó por el sensor. La puerta se abrió revelando una suite que hizo que Mateo soltara un jadeo audible y Sofía apretara más fuerte su osito contra el pecho.
La suite presidencial era más grande que toda la casa que Paloma había compartido con Esteban en Jerez. Un salón amplio con sofás de cuero blanco, una mesa de comedor para 8 personas, ventanales del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, iluminada como un océano de estrellas terrestres. A la izquierda, una puerta entreabierta revelaba una recámara principal con una cama king size. A la derecha, otra puerta mostraba una segunda recámara con 2 camas individuales perfectamente tendidas. «Los niños pueden dormir allí», indicó Teresa. «Hay baños completos en ambas habitaciones, servicio de habitaciones las 24 horas, y si necesitan cualquier cosa, solo marquen el 0 en el teléfono». Mateo y Sofía se quedaron en el umbral, como si tuvieran miedo de entrar y descubrir que todo era un sueño que se rompería al primer paso. Fue Paloma quien los empujó suavemente hacia adelante, cerrando la puerta detrás de ellos, mientras el Botones colocaba discretamente su maleta gastada en un rincón del salón. «Hay algo más», dijo don Ernesto, su tono volviéndose más serio. Se dirigió a la mesa de comedor y sacó un sobre manila de su maletín. «Cuando Teresa me informó de su llegada esta tarde, solicité que los archivos legales de la familia Durán fueran revisados completamente. Lo que encontramos», hizo una pausa eligiendo sus palabras con cuidado, «es complicado». Paloma sintió como el cansancio y la tensión finalmente comenzaban a cobrar su cuota. Se sentó en uno de los sofás, sus piernas temblando levemente. Teresa se sentó a su lado mientras don Ernesto extendía varios documentos sobre la mesa de centro de cristal. «Estos son los contratos originales», explicó, señalando papeles amarillentos por el tiempo, llenos de sellos y firmas. «Y estos», señaló otros documentos más recientes, «son las actas del Consejo Directivo de los últimos 20 años. Señora Durán, durante 2 décadas el grupo ha tomado decisiones que técnicamente requerían la aprobación de su familia. Venta de propiedades, desarrollo de nuevos proyectos, cambios en la estructura de deuda. Todo eso debió pasar por un representante de los Durán. ¿Y no lo hizo?», preguntó Paloma, comenzando a entender hacia dónde se dirigía esta conversación. «No», admitió don Ernesto, y por primera vez esa noche, Paloma vio algo parecido a vergüenza real en el rostro de un hombre poderoso. Después de perder contacto con Sebastián, el consejo decidió proceder de todos modos. Asumimos que la familia había renunciado tácitamente a sus derechos. Fue un error legal gravísimo. Teresa se inclinó hacia adelante, su expresión profesional pero no fría. «Lo que don Ernesto está tratando de explicar, señora Durán, es que usted podría, si quisiera, impugnar prácticamente todas las decisiones mayores que el grupo ha tomado en las últimas 2 décadas. Podría demandar por daños, exigir compensaciones, incluso disolver sociedades y forzar la venta de activos». El silencio que siguió fue tan profundo que Paloma podía escuchar el sonido de la ciudad 15 pisos abajo, un murmullo distante de tráfico y vida que continuaba ajena a los terremotos personales que sacudían aquella suite. «¿Cuánto?», preguntó Paloma finalmente, su voz sorprendentemente firme. «Si hiciera todo eso, si impugnara todo, ¿cuánto dinero estaríamos hablando?». Don Ernesto y Teresa intercambiaron una mirada larga. Fue el anciano quien finalmente respondió. «Los abogados estiman que entre 2.000 y 3.000 millones de pesos, quizá más, dependiendo de cómo se calculen los daños y las ganancias perdidas». Mateo, que había estado explorando tímidamente la suite con su hermana, se detuvo en seco. «Mamá, ¿dijo 1.000 millones?» «Sí, mijo», respondió Paloma, aunque su propia voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. «Dijo 1.000 millones». Don Ernesto se sentó pesadamente en uno de los sillones, de repente pareciendo mucho más viejo que sus 60 años. «Entendería completamente si decidiera tomar esa ruta legal, señora Durán. Mi negligencia al no mantener contacto con su familia causó esta situación. Los otros socios actuaron de buena fe, creyendo que yo había manejado apropiadamente la relación con los Durán, pero la responsabilidad última es mía». «¿Buena fe?», repitió Paloma, y por primera vez esa noche había un filo en su voz. «Buena fe es asumir que una familia humilde había renunciado a sus derechos solo porque no respondía cartas. Buena fe es no buscar más, no investigar más, especialmente sabiendo que había tanto dinero en juego.
Don Ernesto no respondió. No había defensa posible y él lo sabía. Teresa miraba sus manos, claramente incómoda con la dirección que tomaba la conversación, pero sin intervenir. «Mi esposo», continuó Paloma, su voz temblando ahora no de miedo, sino de una ira contenida que había estado acumulándose durante horas. «Murió en una mina a los 38 años. Murió porque las medidas de seguridad no eran suficientes, porque el equipo estaba viejo, porque los dueños de la mina preferían ahorrar dinero que proteger vidas. Murió dejándome con 2 niños y deudas que tardé 1 año en pagar, vendiendo todo lo que teníamos de valor». Las lágrimas comenzaron a correr nuevamente, pero esta vez eran lágrimas calientes de furia. Y todo ese tiempo, mientras yo lavaba ropa ajena hasta que mis manos sangraban, mientras mis hijos comían frijoles y tortillas porque no alcanzaba para más, ¿ustedes estaban aquí en sus hoteles de lujo manejando el dinero que nos pertenecía? «Sí», dijo don Ernesto simplemente, sin excusas ni justificaciones. «Sí, eso es exactamente lo que pasó, y no hay palabras suficientes para expresar cuánto lo lamento». Sofía comenzó a llorar, asustada por la emoción en la voz de su madre. Mateo la abrazó, pero sus propios ojos estaban llenos de lágrimas. Paloma se levantó bruscamente del sofá, caminando hacia los ventanales para ocultar su rostro, para darse un momento de privacidad en medio de esta revelación devastadora. La ciudad se extendía ante ella en todas direcciones, millones de luces que representaban millones de vidas. ¿Cuántas de esas personas estaban pasando por lo que ella había pasado? ¿Cuántas viudas, cuántos huérfanos, cuántas familias destruidas por la negligencia de los poderosos, por la codicia disfrazada de errores administrativos? «Hay algo que debe entender», dijo Teresa suavemente, acercándose pero manteniendo una distancia respetuosa. «Si decide proceder legalmente, el grupo probablemente se derrumbará. Las demandas serían tantas, tan complejas, que muchos socios simplemente venderían sus participaciones. Los hoteles podrían cerrar, los empleados perderían sus trabajos. No le digo esto para presionarla», se apresuró a agregar, «sino para que tenga toda la información». «¿Cuántos empleados?», preguntó Paloma sin volverse. «En todo el grupo, aproximadamente 2.300 personas», respondió Teresa. «Desde gerentes hasta personal de limpieza, choferes, cocineros, recepcionistas, muchos de ellos con familias que dependen de esos ingresos». Paloma cerró los ojos. En su mente vio el rostro de Rodrigo Salazar cuando comprendió que había humillado a la dueña del hotel. Vio a la recepcionista nerviosa, a los botones que se habían reído de ella. Pero también vio a la empleada que le había sonreído tímidamente cuando entró, a la señora de limpieza que pasaba discretamente por el lobby, al guardia de seguridad que le había sostenido la puerta. «Señora Durán», dijo don Ernesto poniéndose de pie con dificultad, «usted tiene todo el derecho de destruirnos. Lo que hicimos, lo que yo permití que sucediera, es imperdonable. Pero si hay alguna posibilidad, cualquier posibilidad, de que podamos rectificar esto de otra manera, le pido que al menos lo considere. No por mí, ni siquiera por los otros socios, por todas esas familias que no tuvieron nada que ver con nuestros errores». Paloma se volvió lentamente, estudiando al anciano. Había algo genuino en su expresión, una vulnerabilidad que contrastaba con la autoridad que había mostrado al llegar. No era la actuación de un hombre tratando de salvar su fortuna. Era la súplica de alguien que finalmente entendía el peso real de sus acciones. «¿Qué propone?», preguntó finalmente. Don Ernesto respiró profundamente. «Propongo que se incorpore inmediatamente al Consejo Directivo con todos los derechos que le corresponden, que revisemos juntos cada decisión mayor de los últimos 20 años y que usted determine cuáles fueron perjudiciales para sus intereses. Por cada una de esas decisiones, yo personalmente, de mi propia participación, compensaré lo que considere justo». Hizo una pausa. «También propongo que reformemos completamente las políticas del grupo, que establezca usted misma nuevos estándares de cómo tratamos a las personas, cómo hacemos negocios, cómo nos aseguramos de que lo que le pasó a usted esta noche nunca le pase a nadie más». «¿Y los otros socios?», preguntó Paloma. «¿Aceptarán esto?». «No tienen opción», respondió Teresa con una pequeña sonrisa. «Usted tiene el 42% de las acciones y derecho a veto. Si ellos se oponen,
puede bloquear cualquier decisión hasta que acepten sus términos. Y legalmente, su posición es inquebrantable. Un toque suave en la puerta interrumpió la conversación. Teresa fue a abrir y regresó seguida de 2 empleados del servicio de habitaciones, empujando un carrito cargado con platones cubiertos. El olor a comida caliente llenó inmediatamente la suite, y Paloma se dio cuenta de que no había comido nada desde el desayuno, hacía más de 15 horas. «Pensé que tendrían hambre», dijo Teresa mientras los empleados colocaban los platones sobre la mesa de comedor. «No es nada elaborado. Quesadillas, arroz, frijoles, pollo asado, comida reconfortante». Mateo y Sofía miraron a su madre con esperanza. Paloma asintió y los niños se acercaron a la mesa con pasos cautelosos, como si todavía no pudieran creer que todo esto era real. Los empleados del servicio de habitaciones hicieron una reverencia discreta y se retiraron silenciosamente. «Coman», dijo Paloma a sus hijos, aunque ella misma no se sentía capaz de tragar nada. Su estómago estaba hecho un nudo de emociones contradictorias. Y después, directo a la cama. Ha sido un día muy largo. «¿Vas a demandarlos, mamá?», preguntó Mateo mientras se servía una quesadilla, su voz pequeña pero directa. «¿Vas a hacer que paguen por lo que le hicieron a papá?». La pregunta cayó como un martillo en la suite. Don Ernesto se estremeció visiblemente. Teresa apartó la mirada. Paloma se sentó lentamente en una de las sillas del comedor, sintiendo el peso de la decisión que tendría que tomar, presionando sobre sus hombros como una montaña. «No sé, mi amor», respondió honestamente. «Todavía no lo sé». Después de que los niños terminaron de comer y se fueron a su recámara, Paloma los arropó en las camas individuales que probablemente costaban más que todo el mobiliario de su antigua casa en Jerez. Les cantó bajito una canción de cuna que Esteban solía cantarles, su voz quebrándose en las partes donde él solía hacer voces graciosas para hacerlos reír. Cuando finalmente se quedaron dormidos, exhaustos por el viaje y las emociones del día, Paloma se quedó sentada entre las 2 camas, observando sus rostros en paz, tan parecidos a su padre que dolía mirarlos. Cuando regresó al salón, encontró que don Ernesto había preparado café. Teresa estaba revisando documentos en su tablet, su expresión concentrada. Ambos levantaron la vista cuando ella entró, expectantes pero sin presionarla. «Tengo una pregunta», dijo Paloma, aceptando una taza de café, aunque sus manos temblaban demasiado para sostenerla con firmeza. «¿Quién más sabe sobre esto? ¿Sobre mi llegada? ¿Sobre quién soy?» «Hasta este momento», respondió don Ernesto, «solo nosotros 3, la licenciada Méndez y el equipo legal que revisó los documentos. 5 personas en total que firmaron acuerdos de confidencialidad. El resto del consejo será informado mañana en la reunión». Hizo una pausa. «Y obviamente el señor Salazar y el personal del hotel saben que es alguien importante, pero no los detalles completos». Paloma asintió lentamente, un plan comenzando a formarse en su mente. «Quiero que mañana se convoque una reunión de emergencia del consejo directivo, pero antes de eso, quiero reunirme con todo el personal del Hotel Presidente Reforma. Todos desde el director hasta el último empleado de lavandería». Teresa levantó las cejas. «¿Puedo preguntar por qué?» «Porque», explicó Paloma, colocando la taza sobre la mesa con determinación, «lo que pasó esta noche no fue solo culpa de Rodrigo Salazar. Fue síntoma de una cultura más grande, una forma de pensar que permite que la gente sea juzgada y humillada por su apariencia. Si voy a tomar control de este grupo, si voy a tener el poder que ustedes dicen que tengo, entonces lo primero que haré será asegurarme de que todos entiendan que eso termina ahora». Don Ernesto sonrió por primera vez esa noche, una sonrisa genuina llena de alivio y algo que parecía admiración. «Su esposo escogió bien, señora Durán, y su suegro estaría muy orgulloso». «No lo hago por orgullo», corrigió Paloma suavemente. «Lo hago porque si algo bueno tiene que salir de la muerte de Esteban, si algo de sentido puede encontrarse en todo este sufrimiento, entonces que sea esto, que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que nosotros pasamos, que ninguna otra viuda llegue a un lugar buscando dignidad y encuentre solo desprecio». Se levantó, caminando nuevamente hacia los ventanales. La ciudad seguía brillando, indiferente a los dramas humanos
que se desarrollaban en sus torres de cristal y acero. Pero algo había cambiado en Paloma durante las últimas horas. La mujer asustada y humillada que había entrado al lobby del hotel había muerto junto con sus lágrimas. En su lugar había alguien nuevo, alguien que estaba empezando a entender el verdadero significado del poder. «Hay otra cosa», dijo sin volverse. «Quiero ver los reportes de seguridad de todas las minas con las que el grupo tiene contratos o inversiones. Quiero saber qué medidas de protección tienen, qué equipo usan. ¿Cuántos accidentes han reportado en los últimos 5 años? ¿Minas?», preguntó Teresa confundida. «Señora Durán, el grupo no está en el negocio minero. Somos bienes raíces y hospitalidad». «Pero algunos de sus socios sí están», respondió Paloma volviéndose para mirarlos directamente. «Vi los nombres en los documentos. 3 de los 8 socios menores tienen inversiones en minería. Quiero saber si esas minas son seguras, si tratan bien a sus trabajadores, si...» Su voz se quebró levemente. «Si otras esposas están esperando que sus maridos no regresen a casa como yo esperé esa noche». Don Ernesto se puso pálido. «Señora Durán, yo no he supervisado personalmente esas inversiones. Son participaciones minoritarias, contratos de suministro, nada directo». «Entonces empezaremos por ahí», dijo Paloma con firmeza. «Si voy a ser parte de este grupo, si voy a poner mi nombre y el nombre de mi esposo en estos negocios, entonces necesito saber que no estamos construyendo riqueza sobre los cuerpos de hombres como Esteban». Teresa y don Ernesto intercambiaron otra mirada, esta vez de sorpresa mezclada con algo parecido al respeto genuino. Habían esperado una viuda humilde, quizá una mujer fácil de manejar con dinero y promesas. Lo que tenían frente a ellos era algo completamente diferente. «Hay algo más que necesitas saber», dijo don Ernesto después de un largo silencio. «Algo que no mencioné antes porque hace la situación aún más complicada». Paloma sintió cómo su corazón se aceleraba. «¿Qué cosa?». «Los terrenos originales que su suegro vendió», explicó don Ernesto cuidadosamente, «incluían una propiedad específica que nunca fue desarrollada. Todos estos años hemos estado pagando impuestos sobre ella, manteniéndola en los libros como activo sin uso, pero nunca supimos exactamente por qué Sebastián insistió en que esa propiedad en particular fuera tratada de manera diferente». «¿Dónde está?», preguntó Paloma. «En las afueras de Jerez, Zacatecas», respondió Teresa, consultando su tablet. «Coordenadas registradas, pero la descripción en los documentos es vaga. Dice solo terreno baldío con estructuras antiguas. 50 hectáreas exactamente». Paloma sintió cómo algo frío le recorría la espalda. «¿50 hectáreas con estructuras antiguas cerca de Jerez?». Su voz salió en un susurro. «Eso suena como... No puede ser». «¿Qué?», preguntó don Ernesto, inclinándose hacia adelante. «¿Reconoce la descripción?». «Mi suegro», dijo Paloma lentamente, las piezas comenzando a encajar en su mente. «Siempre decía que la familia Durán tenía su propia mina, no la mina donde trabajaban para otros, sino una propiedad que había sido de los Durán desde generaciones. Pero cuando Esteban era niño, hubo un derrumbe y la mina fue clausurada. Pensé que había sido vendida hace décadas, que se había perdido». Sus ojos se abrieron con comprensión. «¿Ustedes tienen esa propiedad? ¿La mina familiar de los Durán todavía existe?». Don Ernesto consultó rápidamente los documentos. «Si es la misma propiedad, entonces sí. Y según los contratos, esa mina específicamente nunca fue incluida en las participaciones del grupo. Es propiedad exclusiva de la familia Durán. Nosotros solo la hemos mantenido y pagado impuestos como custodios». «¿Por qué?», preguntó Paloma. «¿Por qué mi suegro haría eso?». «No lo sé», admitió don Ernesto, «pero él dejó instrucciones muy específicas. La mina debía ser preservada, nunca vendida, nunca desarrollada, hasta que un heredero directo de sangre Durán la reclamara en persona». Levantó la vista de los documentos, su expresión ahora completamente seria. «Señora Durán, según estos papeles, usted no puede reclamar esa propiedad porque es heredera por matrimonio, no por sangre. Pero sus hijos, mis hijos pueden reclamarla», terminó Paloma, su corazón latiendo ahora tan fuerte que sentía que todos en la habitación podían escucharlo. «¿Cuándo pueden hacerlo?».
Cuando el mayor cumpla 18 años, respondió Teresa, leyendo el documento. O antes, si un tutor legal autorizado por la familia Durán original lo solicita en su nombre. Levantó la vista. Usted, como madre y tutora legal, puede solicitar acceso a la propiedad en nombre de sus hijos. Paloma se sentó bruscamente, sintiendo que sus piernas finalmente cedían. En su mente, fragmentos de conversaciones olvidadas comenzaron a surgir. Esteban hablando con voz soñadora sobre la mina familiar, sobre cómo su abuelo decía que allí había algo especial, algo que valía la pena proteger. Ella siempre había pensado que eran solo historias, nostalgia de tiempos mejores. ¿Qué hay en esa mina?, preguntó en voz baja. No lo sabemos, respondió don Ernesto. Nadie ha entrado en décadas, pero su suegro vaciló, como si estuviera a punto de revelar algo que había guardado por mucho tiempo. Su suegro me dijo una vez, años atrás, cuando firmamos los contratos, que la razón por la que estaba vendiendo los otros terrenos era para asegurarse de que la mina familiar nunca tuviera que ser tocada. Dijo que lo que había allí era el verdadero legado de los Durán y que sus descendientes lo entenderían cuando llegara el momento. El teléfono de Teresa comenzó a vibrar insistentemente. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es el director del hotel. Dice que hay una situación en el lobby que requiere atención inmediata. ¿Qué tipo de situación?, preguntó don Ernesto. Teresa leyó rápidamente los mensajes que seguían llegando. Su expresión cambió de confusión a alarma. Dice que hay un hombre en el lobby preguntando por Paloma Durán. Afirma ser su cuñado, el hermano de Esteban, y está exigiendo que le entreguen a los niños. Paloma se puso de pie tan rápido que derribó la taza de café sobre la mesa. El líquido oscuro se extendió sobre los documentos legales, manchándolos, pero nadie le prestó atención. Gustavo, susurró, y su voz contenía más miedo del que había mostrado en toda la noche. Él no puede estar aquí, no puede saber que estamos aquí. ¿Quién es Gustavo?, preguntó don Ernesto, alarmado por la reacción de Paloma. Pero Paloma ya estaba corriendo hacia la recámara de sus hijos, su corazón latiendo con un terror que hacía que todo lo demás palideciera en comparación. Paloma entró a la recámara de sus hijos como una ráfaga de viento, sus manos temblando mientras verificaba que ambos seguían dormidos. Mateo tenía el brazo colgando fuera de la cama, su respiración profunda y tranquila. Sofía abrazaba a su osito, el cabello oscuro esparcido sobre la almohada blanca. Seguros, todavía seguros. Cerró la puerta con cuidado y regresó al salón donde Teresa y don Ernesto la esperaban de pie, alarmados por su reacción. Paloma se obligó a respirar profundamente, a controlar el pánico que amenazaba con consumirla. Gustavo Durán es el hermano menor de Esteban, explicó con voz temblorosa, las palabras saliendo en tropel. Cuando mi esposo murió, él apareció en el funeral exigiendo que le entregara a los niños. Decía que yo no era sangre Durán, que no tenía derecho a criarlos, que ellos le pertenecían a la familia. Sus manos se cerraron en puños. Intentó llevárselos por la fuerza. La policía de Jerez tuvo que intervenir. Conseguí una orden de restricción, pero él siguió acosándome. Cartas, llamadas, aparecía fuera de la escuela de los niños. Es una de las razones por las que vine a la Ciudad de México. Pensé que aquí estaríamos a salvo, que él nunca sabría dónde encontrarnos. ¿Cómo supo que estaban aquí?, preguntó Teresa, su expresión profesional, pero con una tensión nueva en los hombros. No lo sé, respondió Paloma, caminando nerviosamente de un lado al otro. Fui muy cuidadosa. No le dije a nadie en Jerez a dónde íbamos. Solo la licenciada Méndez sabía, y ella nunca. Se detuvo bruscamente. ¿Podría haber seguido el autobús? ¿Haberme visto subir y decidir seguirnos? Don Ernesto ya tenía su teléfono en la mano. Voy a llamar a seguridad del hotel. Si ese hombre representa una amenaza para usted o sus hijos, no saldrá del lobby. Espere, dijo Paloma, su mente trabajando rápidamente a pesar del miedo. Una idea comenzaba a formarse, riesgosa pero necesaria. ¿Qué tan rápido puede llegar la licenciada Méndez al hotel? Teresa consultó su reloj. A esta hora sin tráfico 20 minutos máximo. ¿Por qué? ¿Por qué?, dijo Paloma, enderezando los hombros con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Si Gustavo está aquí reclamando a mis hijos, entonces necesito enfrentarlo ahora. Legalmente, públicamente.
De una vez por todas, miro a don Ernesto. ¿Dijo que tengo poder en este grupo? ¿Que nadie puede tomar decisiones sin mí? Así es, confirmó el anciano, aunque su expresión mostraba confusión sobre hacia dónde se dirigía esto. Entonces quiero usar ese poder ahora mismo, declaró Paloma. Quiero que Gustavo sepa exactamente con quién está tratando. No con una viuda asustada que puede intimidar, sino con alguien que tiene recursos, abogados y la protección de una organización que vale millones. Hizo una pausa, su mandíbula apretada. Quiero que entienda que nunca, jamás, volverá a acercarse a mis hijos. Don Ernesto sonrió levemente, una expresión de aprobación cruzando su rostro. Sebastián Durán escogió bien cuando eligió a su nuera. Tiene el mismo fuego que él. Se volvió hacia Teresa. Llama a la licenciada Méndez y pide que suban 2 guardias de seguridad a la suite para quedarse con los niños. Nadie entra o sale de esta habitación sin autorización directa de la señora Durán. Mientras Teresa hacía las llamadas, Paloma se dirigió al baño de la suite. Se miró en el espejo del tamaño de una pared, viendo por primera vez en horas su propia imagen. El rostro cansado, ojeras profundas, el cabello despeinado por el viaje, la ropa arrugada que había usado por casi 20 horas seguidas. Pero en sus ojos había algo nuevo, algo que no había estado allí cuando entró al hotel. Una chispa de fuego que ni la humillación ni el miedo habían podido apagar completamente. Se lavó la cara con agua fría, se peinó como pudo y enderezó su ropa lo mejor posible. No era elegancia lo que buscaba, era dignidad. Cuando salió del baño, encontró que 2 guardias de seguridad ya estaban posicionados fuera de la puerta de la recámara de los niños. Hombres grandes con uniformes impecables y expresiones serias que le asintieron con respeto. Los niños no saben nada de esto, les dijo firmemente. Si despiertan y preguntan por mí, díganles que estoy en una reunión de trabajo y que regresaré pronto. No los asusten. Entendido, señora Durán, respondió el guardia mayor con voz grave pero amable. El elevador descendió en silencio. Paloma estaba flanqueada por Teresa a su izquierda y don Ernesto a su derecha, como generales preparándose para la batalla. En su bolso cargaba ahora no solo los sobres de dinero, sino también copias de los documentos legales que Teresa había preparado apresuradamente. Prueba física de quién era, de lo que representaba. Las puertas del elevador se abrieron en el lobby. Era casi medianoche, pero la escena era cualquier cosa menos tranquila. Cerca del mostrador de recepción, un hombre de aproximadamente 35 años, con la misma complexión robusta que Esteban, pero con una expresión amarga que su hermano nunca tuvo, gesticulaba violentamente frente a Rodrigo Salazar. El gerente, todavía visiblemente afectado por los eventos anteriores, intentaba mantener la calma profesional, pero su nerviosismo era evidente. «Le estoy diciendo que sé que mi cuñada está aquí», gritaba Gustavo, su voz resonando en el lobby elegante. «Vi el autobús que tomó», pregunté en la terminal. «Alguien la vio subir a un taxi y dar la dirección de este hotel. Tengo derecho a ver a mis sobrinos. Son mi sangre». Varios huéspedes observaban la escena desde distancias prudentes, algunos con sus teléfonos levantados. Rodrigo había levantado las manos en un gesto apaciguador, claramente aterrado de cometer otro error después de la catástrofe anterior. «Señor, por favor, baje la voz», suplicaba Rodrigo. «No puedo confirmar ni negar si algún huésped específico». «No me venga con políticas del hotel», interrumpió Gustavo, golpeando el mostrador con el puño. «Esos niños me pertenecen. Su padre era mi hermano, mi sangre. Esa mujer no es nadie, solo una campesina que se casó con dinero que no le correspondía». Paloma sintió como la ira le quemaba el pecho, pero se obligó a mantener la calma. Cruzó el lobby con pasos medidos, consciente de todas las miradas que se volvían hacia ella. Teresa y don Ernesto la seguían medio paso atrás, su presencia silenciosa pero poderosa. «Hola, Gustavo», dijo Paloma cuando estuvo a 3 metros de distancia, su voz firme y clara. Gustavo se volvió bruscamente, sus ojos abriéndose con una mezcla de triunfo y sorpresa. Era más alto que Esteban, con hombros anchos y manos grandes que ahora cerraba en puños. Tenía el mismo cabello oscuro de los Durán, pero donde Esteban había tenido líneas de risa, Gustavo tenía arrugas de amargura. «Ahí estás», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Pensé que te habías escondido como la rata que eres».
Un murmullo de shock recorrió el lobby. Rodrigo dio un paso atrás instintivamente, pero Paloma no se movió, no apartó la mirada. «Los niños están dormidos», dijo con calma, «y no vas a verlos». «¿Perdón?». La voz de Gustavo subió una octava. «¿Quién te crees que eres para decirme...?» «Soy su madre», interrumpió Paloma, su voz como acero envuelto en terciopelo. «Soy la persona que Esteban escogió para criar a sus hijos, la persona en quien confió con lo más preciado que tenía. Y soy la persona que tiene una orden de restricción contra ti que prohíbe que te acerques a menos de 100 metros de mis hijos». «Esa orden es de Jerez», escupió Gustavo con desprecio. «Aquí en la Ciudad de México no significa nada. Y cuando los jueces sepan que les estás negando el contacto con su familia, cuando sepan que los tienes en un hotel de lujo mientras finges ser pobre...». «Mientras finjo ser pobre», repitió Paloma lentamente. «¿Es eso lo que piensas? ¿Que vine aquí a fingir?». «Sé exactamente por qué estás aquí», continuó Gustavo dando un paso hacia ella. «Te enteraste de algo sobre la herencia de mi padre, sobre tierras o dinero que le correspondía a Esteban. Viniste a reclamar lo que no te pertenece, a robarle a la familia Durán lo que es nuestro por derecho de sangre». Don Ernesto tosió suavemente, y el sonido fue suficiente para hacer que Gustavo finalmente notara a las dos personas que acompañaban a Paloma. Su mirada recorrió al anciano distinguido con su traje caro, luego a Teresa con su maletín ejecutivo y su postura de autoridad. «¿Quiénes son estos?», preguntó Gustavo con suspicacia, aunque algo en su tono había perdido fuerza. «Soy don Ernesto Villarreal», se presentó el anciano con voz tranquila pero penetrante. «Presidente del Consejo Directivo del Grupo Inmobiliario Reforma del Sur, y ella», señaló a Teresa, «es la subdirectora de operaciones. Somos socios de negocios de la señora Durán». Gustavo parpadeó confundido. «¿Socios? ¿De qué está hablando?». «Hablo», continuó don Ernesto, «de que su cuñada, a quien usted está insultando públicamente en el lobby de un hotel que ella ahora posee en parte significativa, es la heredera legítima de las participaciones accionarias de su difunto esposo en nuestro grupo. Participaciones que, debo agregar, hacen de ella la accionista mayoritaria con derecho a veto en todas las decisiones importantes de la organización». El color desapareció del rostro de Gustavo. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Rodrigo, detrás del mostrador, tenía una expresión de horror mezclado con algo parecido a satisfacción vengativa. «No», dijo finalmente Gustavo, su voz reduciéndose a un susurro ronco. «Eso es imposible. Mi padre vendió esas tierras por nada. Esteban murió sin un peso. Yo fui al notario, revisé todo, no había nada». «Fuiste al notario en Jerez», corrigió Paloma suavemente. «Pero los contratos importantes, los que realmente importaban, estaban aquí en la Ciudad de México. Tu abuelo Sebastián fue más inteligente de lo que cualquiera de ustedes le daba crédito. Protegió a su familia de una manera que ni siquiera tu padre comprendió completamente». Las puertas del hotel se abrieron y entró la licenciada Mónica Méndez, una mujer de 40 y tantos años, con el cabello recogido en un moño severo y llevando un maletín que claramente contenía más que simples papeles. Evaluó la situación en segundos y se posicionó inmediatamente al lado de Paloma. «Licenciada Méndez», saludó don Ernesto con un asentimiento de cabeza. «Don Ernesto», respondió ella antes de volverse hacia Gustavo. «Supongo que usted es Gustavo Durán. Tengo aquí una orden de restricción actualizada que ahora incluye jurisdicción en la Ciudad de México». Sacó documentos de su maletín. «También tengo documentación completa de sus intentos previos de acoso y las amenazas que hizo contra mi clienta después del funeral de su hermano. Si no abandona este hotel inmediatamente, llamaré a la policía y lo haré arrestar por violación de orden judicial». «Esto es ridículo», estalló Gustavo, pero su voz había perdido toda convicción. «Esos niños son Durán. Tienen derecho a conocer a su familia, a crecer con su sangre». «¿Cómo creciste tú?», interrumpió Paloma, y por primera vez esa noche había verdadero veneno en su voz. «¿Cómo creciste sintiendo envidia de tu hermano mayor porque él era el favorito? Esperando que muriera para poder reclamar lo que creías que te correspondía». Gustavo retrocedió como si lo hubieran golpeado. «¿Cómo te atreves?». «Me atrevo porque Esteban me lo contó todo», continuó Paloma, dando un paso hacia adelante por cada paso que él retrocedía. «Me contó cómo lo culpabas por ser el primogénito,
como le decías que tú eras más inteligente, más capaz, más merecedor de la atención de tu padre. Me contó cómo intentaste convencerlo de que vendiera las pocas tierras que tu abuelo le había dejado específicamente a él, prometiéndole que invertirías el dinero y lo multiplicarías. Hizo una pausa, permitiendo que cada palabra cayera como una piedra. Me contó cómo desapareciste cuando nació Mateo, porque no soportabas ver que tu hermano tenía una familia feliz, mientras tú solo tenías resentimiento. ¡Mentiras!, gritó Gustavo, pero lágrimas de rabia y vergüenza habían comenzado a correr por sus mejillas. Esteban era un idiota que desperdició su vida en una mina cuando pudo haber sido alguien, y tú eres solo una campesina que tuvo suerte. Tienes razón, dijo Paloma con calma demoledora. Soy una campesina, una que lavó ropa ajena para alimentar a sus hijos, una que supo lo que era tener las manos agrietadas y sangradas por el trabajo, una que nunca, ni un solo día, dejó de luchar por sus hijos. Se detuvo directamente frente a él, tan cerca que podía ver el terror creciente en sus ojos. Y ahora soy una campesina con 50 hectáreas de tierra, participaciones en una empresa que vale 500 millones de pesos y suficientes abogados para asegurarme de que nunca, jamás vuelvas a acercarte a mis hijos. El silencio que siguió fue absoluto. Gustavo temblaba visiblemente ahora, su rostro empapado en lágrimas y sudor. Los huéspedes que observaban estaban inmóviles, testigos de algo que claramente trascendía un simple drama familiar. «Quiero la mina», dijo Gustavo finalmente, su voz quebrada y desesperada. «La mina familiar, la que clausuraron, es mía por derecho. Soy un Durán de sangre. Esos niños son demasiado pequeños». «Esa mina», interrumpió la licenciada Méndez con voz fría, «según los documentos legales de Sebastián Durán, solo puede ser reclamada por descendientes directos de sangre. Los hijos de Esteban califican. Usted, como hermano colateral, no tiene ningún derecho legal sobre ella». «No es justo», estalló Gustavo. «Mi abuelo también era mi abuelo. Esa propiedad también debería ser mía». «La vida no es justa, Gustavo», dijo Paloma con una tranquilidad que contrastaba brutalmente con la histeria creciente de él. «Tu hermano aprendió eso cuando tu padre le enseñó a trabajar en las minas, mientras tú estudiabas en la ciudad con el dinero de la familia. Lo aprendió cuando se rompió la espalda por años, ganando apenas suficiente para sobrevivir. Y lo aprendió cuando murió a los 38 años, porque las medidas de seguridad eran más baratas que su vida». Hizo una pausa. «Pero ¿sabes qué? Él nunca, ni una sola vez, te culpó por tener más oportunidades. Nunca te odió por ser el favorito de tu padre, porque Esteban era mejor persona de lo que tú serás jamás». Gustavo se derrumbó. Literalmente cayó de rodillas en medio del lobby del hotel, sus sollozos resonando en el mármol y el cristal. No era una imagen digna, era el colapso completo de un hombre que finalmente había sido despojado de todas sus ilusiones. «Sacadlo de aquí», ordenó Paloma, volviéndose hacia los guardias de seguridad que habían estado esperando instrucciones. «Asegúrense de que no regrese. Si lo hace, llamen a la policía inmediatamente». 2 guardias se acercaron y ayudaron a Gustavo a ponerse de pie. Él no resistió, caminando como un sonámbulo mientras lo guiaban hacia la salida. En la puerta se volvió una última vez. «Lo siento», susurró tan bajo que apenas se podía escuchar. «Lo siento mucho». Paloma no respondió. Simplemente lo observó irse, sintiendo no triunfo, sino una tristeza profunda por el hombre que su cuñado podría haber sido si hubiera elegido el amor sobre el resentimiento. Cuando las puertas de cristal se cerraron detrás de Gustavo, el lobby estalló en conversaciones susurradas, pero Paloma ya no les prestaba atención. Se volvió hacia don Ernesto, su expresión ahora completamente despejada y decidida. «Mañana», dijo con voz firme, «después de la reunión con el consejo, quiero ir a esa mina en Jerez. Quiero ver qué era tan importante para mi suegro que lo protegió por 20 años». «Por supuesto», respondió don Ernesto. «Puedo hacer arreglos para un vuelo privado y...» «No», interrumpió Paloma. «Iremos en autobús, o en mi coche si consigo uno. Mis hijos y yo no olvidaremos de dónde venimos solo porque ahora tenemos dinero». Teresa sonrió. «Podemos comprometernos. Un vuelo comercial regular, primera clase, pero no ostentoso». Paloma consideró esto y asintió. «Está bien.
Pero nada de limusinas o séquitos, solo nosotros tres, usted si quiere acompañarnos, licenciada, y quizá un guardia de seguridad si es absolutamente necesario. Es absolutamente necesario, afirmó la licenciada Méndez. Después de esta noche, Gustavo podría hacer algo desesperado. Hasta que la orden de restricción esté completamente ejecutada, necesita protección. Paloma suspiró, pero aceptó. Miró alrededor del lobby, viendo ahora no solo el lujo, sino también las caras de las personas que trabajaban allí. La recepcionista que todavía parecía asustada, los botones que evitaban su mirada, el personal de limpieza que había dejado de trabajar para observar el drama. Y Rodrigo Salazar, todavía detrás del mostrador, con una expresión que mezclaba alivio por no haber sido despedido con vergüenza profunda por todo lo que había presenciado. «Señor Salazar», llamó Paloma. Rodrigo se enderezó como un soldado ante su superior. «Sí, señora Durán. Mañana a las 8 de la mañana quiero una reunión con todo el personal del hotel, todos, sin excepciones, y quiero que esté usted ahí para explicar exactamente lo que pasó esta noche». Hizo una pausa. No para humillarlo, sino para que todos entiendan por qué las cosas van a cambiar a partir de ahora. «Entendido, señora», respondió Rodrigo, su voz temblando levemente. «¿Y después de eso?». Paloma lo miró durante un largo momento. Vio no al hombre arrogante que la había humillado horas antes, sino a alguien que finalmente comprendía el peso de sus acciones. Alguien que, quizá, podría aprender. «Después de eso», dijo finalmente, «depende completamente de usted demostrar que merece una segunda oportunidad. Será degradado a supervisor de turno por 6 meses. Su salario se reducirá en consecuencia. Y cada mes tendrá que presentarme un reporte escrito sobre qué ha hecho para mejorar la cultura de servicio y respeto en este hotel». Hizo una pausa. «Si al final de esos 6 meses ha demostrado cambio genuino, consideraré restaurar su posición. Si no, acepto todos los términos», interrumpió Rodrigo, y por primera vez su voz contenía gratitud genuina en lugar de obsequiosidad. «Y le prometo que no la decepcionaré». Paloma asintió y se volvió hacia el elevador, agotada más allá de las palabras. Había sido el día más largo de su vida, y todavía no había terminado de procesar todo lo que había cambiado. Cuando regresó a la suite, encontró a los guardias de seguridad todavía en sus posiciones fuera de la recámara de los niños. Verificó una última vez que Mateo y Sofía seguían dormidos, sus rostros en paz, ajenos a todo el drama que se había desarrollado pisos abajo. Don Ernesto y Teresa se habían quedado en el salón, organizando papeles y haciendo llamadas en voz baja. Cuando Paloma entró, ambos levantaron la vista. «Debería descansar», dijo Teresa con gentileza. «Mañana será otro día difícil». «Lo sé», respondió Paloma, pero no se movió hacia la recámara. En cambio, caminó hacia los ventanales, mirando nuevamente la ciudad que se extendía ante ella. «¿Puedo hacerles una pregunta?». «Por supuesto», respondió don Ernesto. «¿Por qué?», preguntó Paloma suavemente. «¿Por qué mi suegro hizo todo esto? Los contratos complicados, las cláusulas de protección, mantener la mina en secreto. Si sabía que había algo valioso, ¿por qué no simplemente tomó el dinero y vivió mejor?». Don Ernesto se acercó para pararse junto a ella en la ventana. Conocí a Sebastián Durán durante 5 años antes de que muriera. Era un hombre de pocas palabras, pero de convicciones profundas. Una vez me dijo algo que nunca olvidé. Hizo una pausa recordando. Me dijo: «Don Ernesto, el dinero puede comprarte comodidad, pero no puede comprarte propósito. Mi familia ha trabajado esta tierra por generaciones. Morimos jóvenes, vivimos duro, pero morimos sabiendo para qué vivimos. No voy a robarle eso a mi hijo o mis nietos, solo para que puedan tener baños de mármol». Paloma sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas. Esteban murió sin saber todo esto. Murió pensando que solo dejaba deudas y dolor. «No», corrigió don Ernesto suavemente. «Dejó algo mucho más importante. Dejó una esposa que lo amó lo suficiente como para lavar ropa ajena para mantener viva su memoria. Dejó hijos que lo recuerdan con amor en lugar de resentimiento. Y dejó un legado de dignidad que usted, señora Durán, acaba de defender aquí esta noche de una manera que lo habría llenado de orgullo». Paloma se limpió las lágrimas, enderezando los hombros nuevamente. «Mañana, después de la reunión del personal,
Quiero revisar las políticas salariales del grupo. Quiero saber cuánto ganan los empleados de nivel más bajo, cuáles son sus condiciones de trabajo, qué beneficios tienen. ¿Planea hacer cambios?, preguntó Teresa, aunque por su tono ya sabía la respuesta. Planeo asegurarme, dijo Paloma con firmeza, de que nadie que trabaje para una empresa donde mi nombre esté involucrado tenga que pasar por lo que yo pasé. Que ninguna madre tenga que lavarse las manos hasta sangrar solo para poner comida en la mesa. Que ningún padre tenga que bajar a una mina insegura porque no hay otra opción. Don Ernesto y Teresa intercambiaron una mirada larga, y en ella había algo que Paloma no había visto antes: esperanza. Va a cambiar muchas cosas, advirtió don Ernesto. Los otros socios no estarán contentos. Dirán que es idealismo impráctico, que los negocios no funcionan así. Entonces, respondió Paloma volviéndose para mirarlo directamente, les recordaré que tengo 42% de las acciones y derecho a veto. Y si no les gusta mi idealismo impráctico, pueden vender sus participaciones y buscar otra empresa donde explotar. Por primera vez en toda la noche, don Ernesto soltó una carcajada genuina, profunda y llena de alegría. Sebastián estaría bailando en su tumba. Finalmente, después de 20 años, los Durán regresaron, y con más fuerza de lo que nadie imaginó. El sol comenzaba a asomar por el horizonte cuando Paloma finalmente se metió en la cama gigante de la suite presidencial. Había enviado a don Ernesto y Teresa de vuelta a sus casas con instrucciones específicas para la reunión de la mañana. Los guardias de seguridad se habían quedado en el salón, turnándose para vigilar. Pero a pesar del agotamiento que pesaba sobre cada músculo de su cuerpo, Paloma no podía dormir. Su mente seguía dando vueltas, procesando todo lo que había pasado, todo lo que estaba por venir. En su bolso, sobre la mesa de noche, estaba la fotografía que siempre cargaba. Esteban en su último cumpleaños, sonriendo con Mateo en sus hombros y Sofía colgada de su cuello. Su rostro bronceado por el sol, sus manos grandes y fuertes, sosteniendo a sus hijos como si fueran el tesoro más precioso del mundo. «Te extraño», susurró al silencio de la habitación. «Cada día te extraño más. Pero voy a hacer que valga la pena, amor. Todo por lo que trabajaste, todo lo que tu padre protegió. Voy a asegurarme de que signifique algo. Que Mateo y Sofía crezcan sabiendo que su padre fue un héroe, no porque tenía dinero, sino porque tenía dignidad». Su teléfono vibró en la mesa de noche. Un mensaje de la licenciada Méndez. Orden de restricción actualizada. Gustavo tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros de usted o los niños en cualquier jurisdicción. También adjunto información preliminar sobre la mina. Prepárese. Lo que su suegro protegió no era lo que nadie esperaba. Paloma leyó el mensaje 3 veces, su corazón acelerándose. Abrió el archivo adjunto y comenzó a leer. Según los estudios geológicos archivados, la mina familiar de los Durán había sido clausurada no porque estuviera agotada, sino porque un derrumbe había sellado completamente el acceso al nivel más profundo. Los estudios preliminares de hace 30 años sugerían que en ese nivel sellado había vetas de mineral que no eran oro o plata. Eran tierras raras. Elementos como neodimio, disprosio, lantano. Materiales que en la década de 1990 casi no tenían valor, pero que ahora, en la era de la tecnología, las baterías eléctricas y los dispositivos móviles valían fortunas. El reporte terminaba con una estimación conservadora. Si la mina contenía incluso una fracción de lo que los estudios antiguos sugerían, su valor podría estar en miles de millones de pesos. No millones. Miles de millones. Paloma dejó caer el teléfono sobre la cama, mareada. Sebastián Durán no había estado protegiendo recuerdos familiares, había estado protegiendo un tesoro que en su tiempo no tenía valor, pero que su instinto le dijo que algún día lo tendría. Había apostado el futuro de su familia en algo que nadie más había visto venir, y había ganado. Pero mientras Paloma miraba el techo de la suite, con el amanecer pintando el cielo de rosa y dorado, se dio cuenta de que el verdadero tesoro no estaba enterrado en las montañas de Zacatecas. Estaba en la lección que Esteban le había enseñado con su vida y su muerte, que el valor de una persona no se mide en lo que posee, sino en cómo trata a otros,
que la dignidad no se compra ni se vende, que el amor y el sacrificio valen más que todo el oro del mundo. Vamos a hacer las cosas bien, prometió en voz alta al espíritu de su esposo, a la memoria de su suegro, a sí misma. No vamos a ser como ellos, los que nos juzgaron, los que nos humillaron. Vamos a ser mejores. Vamos a demostrar que se puede tener poder y mantener la humanidad, que se puede tener riqueza y recordar de dónde vienes. Afuera, la Ciudad de México despertaba. Millones de personas comenzaban otro día, la mayoría sin saber que en una suite en el piso 15 del Hotel Presidente Reforma, una viuda de Jerez, Zacatecas, acababa de cambiar no solo su propio destino, sino posiblemente el de miles de personas que trabajarían bajo su nueva administración. Paloma finalmente cerró los ojos, permitiendo que el sueño la reclamara. Mañana vendría con sus propios desafíos, sus propias revelaciones, pero por primera vez en un año, desde que aquellos hombres habían tocado a su puerta con sus sombreros en las manos, Paloma Durán se durmió no con miedo, sino con esperanza. Y en la mañana, cuando Mateo y Sofía despertaran y preguntaran qué había pasado, ella les diría la verdad, que su padre había sido más sabio de lo que nadie imaginó, que su abuelo